Hola chicos, bien, vamos a revisar la clase de hoy. Continuamos con la parte de farmacocinética, ¿no? Los conceptos y los diferentes procesos, ¿no? Bien, entonces en la parte de farmacocinética, nuevamente recordando, recalcando, es todos aquellos procesos que hacen los sistemas biológicos, en este caso el cuerpo, el ser humano, hacia los fármacos, ¿no? Y que comprende estos 5 procesos que ya habíamos mencionado. En primer lugar, la liberación, ¿no? De acuerdo a la forma farmacéutica, la forma de presentación del medicamento. Entonces va a haber primero una liberación, luego el fármaco, el principio activo pasa a la circulación sistémica, es la absorción, ¿no es cierto? Luego viene la distribución, ¿no? Cuando pasa de la circulación sistémica hacia el órgano efector, hacia los tejidos, el órgano blanco, ¿no? Y también a otros tejidos que sirven como reservorio o almacenamiento, ¿no? Se va distribuyendo por los diferentes tejidos el principio activo, y uno de ellos es el órgano blanco, donde va a ser el efecto terapéutico. Luego tenemos también al metabolismo, ¿no? Que ya hemos revisado también en otra oportunidad, que es el conjunto de procesos que involucran la biotransformación, ¿no? Habíamos visto fase 1, las reacciones de óxido-reducción, la fase 2, la conjugación, ¿no? Ya está. Y ahora lo que vamos a ver es esto, el último proceso, ¿no? Que es la excreción o eliminación del fármaco de la circulación sistémica y obviamente del cuerpo, ¿ya? Es el último proceso de la farmacocinética, ¿ya? Entonces, nuevamente recordando, miren, ¿no? Tenemos la administración del fármaco, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar una liberación de la forma de presentación del fármaco, luego hay una absorción. Recuerden que los fármacos que tienen menos peso molecular, los que tienen o son liposolubles, los que tienen su forma, en este caso, no ionizada, son los que mejor se absorben, eso ya lo hemos visto, y pasan a la circulación sistémica, ¿no es cierto? Ya está, esa es la absorción. Y luego de la circulación sistémica, como podemos ver, el fármaco, ¿no? Tiene una fracción libre y una fracción unida a proteínas, ¿no? Esto depende del tipo de fármaco. Si el fármaco es muy liposoluble, va a tener alta unión a proteínas, ¿no? Pero si es hidrosoluble, va a predominar la fracción libre. Pero miren que hay un equilibrio entre la fracción libre y el fármaco unido a proteína. Pero esta fracción libre es la que va a atravesar las membranas, de tal manera que va a llegar al sitio de acción terapéutica, ¿no? Al órgano diana, produciendo el efecto terapéutico, ¿no? El efecto deseado, ¿ya? Entonces recuerden que la fracción libre es la fracción activa y la fracción unida a proteínas es la fracción inactiva, ¿no? Eso lo habíamos mencionado. También pasa a otros tejidos que actúan como reservorios. Por ejemplo, si el fármaco es muy liposoluble, va a ir hacia el tejido adiposo y tiene ahí un tejido que va a servir como almacenamiento, ¿no? Ya está. O también a otros sitios no deseados donde va a producir efectos tóxicos, ¿no? Efectos tóxicos. Entonces, todo lo que hemos visto acá es lo que se conoce con el nombre de distribución. La fracción libre se va distribuyendo en los diferentes compartimientos, ¿verdad? Ya está. Luego tenemos la biotransformación del fármaco, o sea, el fármaco, nuevamente, la fracción libre, ¿no? Sufre un metabolismo de primer paso, que principalmente lo produce el hígado. Hemos visto que tiene el citocromo P450, ¿no? La isoforma más abundante, el CYP3A4, acuérdense, que hace reacciones de fase 1, óxido-reducción. Y también tenemos reacciones de fase 2, que lo hace ya otro complejo enzimático, como la UDP-glucoroniltransferasa, que hace el proceso de conjugación. Entonces, la biotransformación metaboliza al fármaco y lo convierte en metabolitos más polares, en metabolitos más hidrosolubles, para poder
facilitar su eliminación, su excreción. Ese es uno de los objetivos que mencionábamos del metabolismo. Producir metabolitos más polares, más hidrosolubles para facilitar su excreción, ¿no? También, claro, tenía otros objetivos, como por ejemplo activar al fármaco, ¿no? Y a ese fármaco se le llamaba profármaco, ¿no? Cuando hablábamos de un profármaco, ¿se acuerdan? Cuando se metabolizaba y producto de esa biotransformación se activaba el fármaco, ¿no? Tal el ejemplo, por ejemplo, del clopidogrel. Del clopidogrel es un profármaco, ¿no? Porque utiliza el citocromo del hígado para poder activarse, ¿no? Muy bien. Ya está, entonces tenemos ahí estos tres últimos procesos que hemos mencionado, chicos. Ya estamos recordando, ¿eh? Distribución, el metabolismo, biotransformación y la excreción, ya en conjunto se conoce también con el nombre de disposición del fármaco, ¿no? Disposición del fármaco. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver ahora este último proceso, ¿ya? He tratado de repetir, de repasar para que se acuerden en el contexto los diferentes procesos farmacocinéticos que siempre deben tener en cuenta, ¿no? Con esta mnemotecnia. LANME, ¿no? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces vayamos a ver este último proceso farmacocinético. Ya está. ¿Cuáles son los objetivos de la excreción? ¿Cuáles son los objetivos? En primer lugar, eliminar el fármaco, ¿no? Tanto de la circulación sistémica, tanto del cuerpo humano, y por lo tanto su efecto, pues su acción, ¿no? El efecto que produce, ¿ya? Entonces ese es uno de los objetivos importantes de la excreción, ¿ya? Segundo objetivo, permite localizar el fármaco en su sitio de acción, ¿ya? Ese es un objetivo indirecto, ¿no? Por ejemplo, las quinolonas, las sulfas, ¿ya? Estos antibióticos, ¿ya? Las quinolonas como ciprofloxacino o las sulfas, ¿no? Como el sulfametosazol, se emplean para infecciones urinarias, ¿no? Ya que el órgano que los elimina principalmente es el riñón y se eliminan por vía urinaria. Entonces se filtran por el glomérulo y de esa manera llegan a lo que viene a ser la vía urinaria, que va a permitir justamente, ¿no? Su mecanismo o su efecto, que es justamente el efecto antimicrobiano, ¿no? Es decir, su efecto contra las infecciones urinarias. Entonces muchas veces eso es bueno, ¿no? Que la eliminación permite localizar al fármaco en su sitio de acción, ¿ya? El clásico ejemplo es la vía urinaria para aquellos antibióticos que sirven para tratar las infecciones de tracto urinario, ¿no? Tal ejemplo de las sulfas o las quinolonas. Permite modificar la dosis, esto es muy importante. Ya vamos a ver un parámetro farmacocinético que se conoce con el nombre de depuración o aclaramiento. Y es muy importante saber por qué vía se elimina, por qué ruta se elimina un fármaco, ya que si ese órgano que se encarga de eliminar al fármaco está alterado, está dañado, está insuficiente, entonces vamos a tener que corregir la dosis del medicamento. Entonces un paciente con falla renal, ¿no? Un paciente con insuficiencia renal crónica terminal, cuando administremos un fármaco que se elimina por vía renal, tendremos que ajustar su dosis. Porque si no, ya que el riñón está enfermo, entonces pierde esa capacidad de eliminar, de depurar al medicamento. Entonces el medicamento va a tener mayor concentración plasmática, se va a retener más en el organismo y por lo tanto puede alcanzar dosis ya tóxicas, ¿no? Dosis tóxicas y presentar efectos adversos, ¿ya? Entonces siempre es importante conocer el órgano excretor, para de esa manera modificar la dosis en condiciones patológicas. Lo mismo pasa en el paciente con cirrosis, un paciente con falla hepática, un paciente con cirrosis, un paciente con una hepatopatía crónica. Si sé que un medicamento tiene excreción por vía biliar, por vía hepática, ¿ya? Entonces voy a tener que modificar la dosis. ¿Ya, chicos?
Porque si yo administro un fármaco, por ejemplo este antibiótico, la ceftriaxona, que se elimina por vía biliar, y sé que el paciente tiene cirrosis o una hepatopatía crónica, tengo que ajustar la dosis. Si no, el medicamento se acumula y produce efectos tóxicos, ¿ya? Entonces, esa es la importancia también de conocer cuál es la vía, cuál es la ruta de eliminación del fármaco. Y también permite, pues, por ende, evitar efectos tóxicos, ¿no? Ya que al ajustar la dosis, entonces evitamos que haya retención del medicamento, o sea, que alcance concentraciones plasmáticas indeseadas y por lo tanto evitamos efectos tóxicos, ¿no? Muy bien, esos son entonces los objetivos de lo que viene a ser la excreción. Definitivamente cuando hablamos de las vías o rutas de excreción, chicos, la principal ruta de eliminación de los fármacos es la vía renal, es la vía urinaria. Esa es la principal ruta de eliminación, ¿ya? Si en metabolismo, en biotransformación, hablábamos que el hígado era el gran órgano de la vía transformación, en la eliminación o excreción, el riñón es el gran órgano de la excreción de los fármacos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué características debe tener un medicamento para eliminarse por vía urinaria, ¿no? Podemos mencionar acá, ojo, que la fracción libre es la que se elimina por vía renal, ¿ya? La fracción libre del medicamento, no la fracción unida a proteínas plasmáticas, sino la fracción libre. ¿Por qué? Porque recuerden que en la formación de la orina, ¿no? Tenemos un proceso conocido con el nombre de filtración, ¿no? Hay un proceso llamado filtración. Entonces, ese proceso de filtración participa estos capilares conocidos con el nombre de glomérulo, ¿no? Este glomérulo, que son capilares fenestrados, hay un epitelio visceral, o sea, hay todo una barrera de filtración, ¿ya? Una barrera de filtración, donde está el endotelio, donde está la membrana basal, ¿no? Del glomérulo, y también tenemos el epitelio visceral. Acuérdense, los podocitos, ¿ya? Eso lo ven en la parte, pues, de histología, anatomía, ¿no? Entonces acá hay una barrera de filtración, ¿ya? De tal manera que se deja pasar aquellos compuestos que tengan bajo peso molecular. Por ejemplo, esa es otra característica. Entonces, por eso un medicamento, cuando se elimina por vía renal, es su fracción libre, no la fracción unida a proteínas plasmáticas, ¿no? Es la fracción libre. Como la orina está compuesto de agua, un fármaco hidrosoluble tiene mayor ventaja para eliminarse por vía renal. Generalmente las formas no metabolizadas, o sea, hay medicamentos que no se metabolizan y como tal, como fármacos o medicamentos inalterados, se van a eliminar por vía renal, ¿no? Y pueden ser su forma ionizada o no ionizada, ¿no? Pero principalmente se eliminan, recuerden, las formas no ionizadas, ¿la? Las no ionizadas son las que van a atravesar la barrera de filtración, ¿ya? Entonces, acuérdense esos datos. Como hay una barrera de filtración, endotelio de los capilares, membrana basal, el epitelio visceral, que son los podocitos, acuérdense en la nefrona. Entonces, como hay una barrera de filtración, ¿qué medicamentos van a atravesar esta filtración? La fracción libre, hidrosolubles, los de bajo peso molecular. ¿Qué procesos, por lo tanto, siguen para la eliminación? La filtración, como estamos viendo acá, ¿no? El medicamento se filtra del plasma, recuerden, se filtra, ¿no? Pero también hay otro mecanismo que es la secreción tubular activa, ¿ya? La secreción tubular activa, ¿no? Estos son ejemplos de fármacos que se eliminan por vía renal, ¿no? Y que son la mayoría, las penicilinas, por ejemplo, los diuréticos como las tiazidas, las sulfas que mencionábamos, ¿no? Para las infecciones urinarias, ¿no? Ya está. Entonces, ¿a través de qué mecanismos se van a eliminar por vía renal? Decíamos la filtración glomerular, pero también tenemos la secreción tubular activa, ¿ya?
¿Esto en qué consiste? Recuerden que acá hay capilares en la nefrona que envuelven los capilares de la nefrona, se llaman capilares peritubulares, ¿no? Y cuando un fármaco es, en este caso, liposoluble, ¿ya? Miren, liposoluble, ¿ya? Este fármaco, miren, que se ha quedado en la sangre, ¿no? Liposoluble, o también alguna parte de los fármacos que están unidas a proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, que no se han podido filtrar, porque acuérdate que lo que se filtra es la fracción libre, los fármacos hidrosolubles, el de bajo peso. Eso se filtra acá, por el glomérulo. Pero aquellos medicamentos que son liposolubles, tienen alta unión a proteínas plasmáticas, se han quedado en la sangre, se han quedado en el plasma. Entonces, una ruta o una alternativa para estos fármacos es justamente que tengan una secreción, ¿no?, de forma activa, una secreción tubular con gasto de energía, ¿no? Entonces, estos fármacos liposolubles, los que tienen unión a proteínas plasmáticas, pueden hacer secreción tubular activa y de esa manera eliminarse, pues, ¿no? Miren que esta secreción tubular es principalmente en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? En el túbulo contorneado proximal. Ya está. Entonces, estos son los dos mecanismos por los cuales se permite la eliminación de los fármacos por vía renal, ¿ya? Por vía urinaria. Pero también tenemos por acá, ¿no? Tenemos por acá un mecanismo de reabsorción. El fármaco a nivel distal se puede reabsorber y volver a la sangre, ¿no? Y eso alteraría la eliminación. Entonces, para que un medicamento, un fármaco, pueda reabsorberse a nivel distal, tiene que predominar su forma, recuerden, no ionizada. Porque la forma no ionizada es la que atraviesa membranas. Entonces, si se alcanza acá la forma no ionizada del fármaco, se va a reabsorber, y eso va a dificultar en la eliminación del fármaco, ¿no? En cambio, si a nivel distal predomina la forma ionizada, ¿no es cierto?, ionizada, que es la que no atraviesa las membranas biológicas, acuérdense, ¿ah? Entonces, si predomina la forma no ionizada del medicamento, del fármaco a nivel distal, entonces se va a eliminar a través de la orina. Se va a eliminar a través de la orina, ¿no? Entonces, para tener una buena eliminación renal, recuerden que a nivel distal, ¿no?, para favorecer la excreción de un fármaco, a nivel distal debería predominar la forma ionizada. La forma ionizada. Ese es un principio importante para que ustedes puedan entender esto de acá. El famoso atrapamiento iónico o trampa iónica, que ya lo habíamos comentado, creo, anteriormente, en la parte de absorción. Entonces, el atrapamiento iónico o trampa iónica es cómo favorecemos, ¿no?, cómo favorecemos la eliminación de un fármaco. Les voy a hacer recordar lo que hemos visto en absorción. Si yo tengo un fármaco que es ácido, ¿dónde se absorbe mejor? En un medio ácido. ¿Se acuerdan del ácido acetil salicílico? Se absorbía más en el estómago, porque encontraba un medio ácido. Ya que cuando esta famosa aspirina llega al estómago, va a predominar su forma no ionizada, de tal manera que se va a absorber. Entonces recuerden ese principio, ¿no? Un fármaco ácido se absorbe mejor en un medio ácido. Y lo contrario, pues, ¿no? Un fármaco alcalino se absorbe mejor en un medio alcalino. Porque cuando un fármaco de estas características se disuelve en un medio similar a su composición, predomina su forma no ionizada. Y de esa manera se mejora la absorción del fármaco. Pero acá estamos hablando de la eliminación. Entonces, si yo altero el medio, si un fármaco que es ácido lo concentro en un medio alcalino,
voy a favorecer su eliminación. Miren la diferencia. Entonces les voy a poner el ejemplo. Estamos hablando de la vía urinaria, de la orina. Entonces, si la orina tiene un pH alcalino, por ejemplo, un pH de 8, que es el objetivo cuando decidimos alcalinizar la orina con esta sustancia, que es el bicarbonato de sodio, con el bicarbonato de sodio alcalinizamos la orina y alcanza un pH de 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que predomine la forma ionizada a nivel distal del fármaco. Y si predomina la forma ionizada, entonces no se va a poder reabsorber, ¿se acuerdan? Porque el fármaco que se reabsorbe es la forma no ionizada. Pero si tú alcalinizas la orina, entonces predomina la forma ionizada, ¿pero de quién? De los ácidos débiles, como por ejemplo los antidepresivos, como en este caso estamos viendo, tricíclicos, ¿no? La amitriptilina, por ejemplo, la aspirina misma, o barbitúricos, pues, ¿no? Barbitúricos como el fenobarbital, etc. Entonces miren que cuando alcalinizamos la orina, favorecemos la excreción de los ácidos débiles. Entonces, por eso les decía que era diferente a la absorción. Entonces yo te digo en la absorción, si un fármaco es ácido, se absorbe mejor en un medio ácido. Pero acá es al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque si alcalinizamos la orina, favorecemos la eliminación de los fármacos que son ácidos. ¿Pero por qué, doctora? ¿Por qué? ¿Por qué si alcalinizamos la orina con bicarbonato de sodio, por qué favorecemos la excreción a través de la orina de los ácidos débiles? Porque cuando alcalinizamos la orina, los fármacos que son ácidos van a predominar su forma ionizada. Y al predominar su forma ionizada a nivel distal, como hemos explicado, ya no se pueden reabsorber. Se quedan en el túbulo y de esa manera se eliminan en la orina. ¿Ya? Y si ponemos el ejemplo en el caso de los fármacos, en este caso básicos o alcalinos, entonces tenemos lo contrario. Si acidificamos la orina, ¿no? Un pH de 5 de la orina. ¿Con qué sustancia se acidifica la orina? Con cloruro de amonio. Vamos a hacer que predomine la forma ionizada, pero ahora de las bases, pues, de las bases, como las anfetaminas, la cloroquina, la lidocaína. De esa manera favorecemos la eliminación de los fármacos que son bases débiles, acidificando la orina, ¿ya? Entonces, este atrapamiento iónico tienen que entenderlo bien, porque mediante el cambio del pH de la orina puedo favorecer la eliminación de un determinado fármaco, ¿no? Entonces, cambiando el pH de la orina, favorezco la eliminación del fármaco. Entonces, recuerden que si la orina está alcalina, se favorece la eliminación, la excreción de los ácidos débiles. Si acidificamos la orina, si la orina tiene un pH ácido, favorecemos la eliminación de bases débiles. ¿Correcto? Ya está. ¿Por qué? Ya saben, ¿no? Porque al cambiar el pH de la orina, cambiamos el gradiente iónico. Va a predominar la forma ionizada de tal manera que no se va a poder reabsorber el fármaco y se queda en el túbulo y de esa manera se elimina por la orina. Es lo que hemos visto y les he mencionado acá, ¿no es cierto? Alterando el pH de la orina, predomina la forma ionizada. Entonces, si es un fármaco ácido, va a predominar, como la aspirina, ¿no? Va a predominar la forma ionizada si el pH de la orina es alcalino. Si el pH de la orina es alcalino, entonces va a predominar la forma ionizada de la aspirina. De tal manera que no se va a poder reabsorber, porque la que se reabsorbe es la forma no ionizada. Entonces, como no se puede reabsorber, se queda en la orina y favorecemos su eliminación. Lo mismo pasa con las bases débiles, ¿no? La anfetamina, por ejemplo. Las anfetaminas, en este caso, entonces, si lo sometemos a un pH
ácido, en la orina, ¿no? Vamos a favorecer la forma ionizada de esta base débil, de tal manera que no se reabsorbe y favorecemos su eliminación. Entonces es necesario que se acuerden esto de acá, porque cuando hay situaciones de intoxicación podemos ayudar a eliminar el fármaco mediante el cambio del pH de la orina, ¿no? Entonces hay intoxicación por antidepresivos tricíclicos como la nitriptilina, ¿no? Que cuando un paciente se intoxica genera incluso arritmias, por ejemplo, ¿no? Arritmias ventriculares, ¿ya? Prolongan el intervalo QT y generan una arritmia ventricular conocida con el nombre de Torsades de Poinz, ¿no? Hay intoxicación también por aspirina, por barbitúricos, por eso les he puesto, para que se acuerden. Entonces, si te preguntaran en algún momento cómo en un caso de intoxicación por estos fármacos, ¿cómo favorezco la eliminación? Alcalinizando la orina. O también acá, ¿no? Intoxicación por cloroquina, por anfetaminas. ¿Cómo favorezco la eliminación de estos fármacos? Acidificando la orina. Eso deben tenerlo claro. Después de la vía urinaria, ¿cuál es la otra ruta de eliminación más importante? La vía hepática, o también conocida con el nombre de vía biliar, pues, ¿no? La vía biliar es la otra vía en importancia, en la cual utiliza pues transporte activo, miren ya acá con gasto de energía, o cuando se trata de macromoléculas también utiliza tipos de transporte como la pinocitosis, ¿ya? Y es muy parecida en cuanto a las características del fármaco, ¿no? A la vía urinaria para la eliminación de un determinado fármaco, es decir, un fármaco hidrosoluble, en su forma no ionizada, ¿no? Acá tal vez sí es diferente, metabolizada, acá sí, ¿no? Sobre todo los que sufren metabolismo de primer paso, buscan siempre eliminarse por vía biliar, ¿no? Pero entonces miren, un fármaco hidrosoluble, un fármaco en su forma no ionizada, busca eliminarse por vía biliar. Y acá la diferencia con la vía renal, miren, ¿no? Con la vía renal, claramente. Acá se puede eliminar por la vía biliar moléculas de alto peso molecular, ¿no? Peso molecular más de 500, por ejemplo, ¿ya? Porque estamos utilizando transporte activo, pinocitosis. Entonces miren la diferencia, ¿no? Con la vía renal, Tal es el ejemplo, de la ceftriaxona, de tetraciclinas, de la quinina, miren, como medicamentos, fármacos que se eliminan por la vía, en este caso biliar, ¿no? Ya está. Luego tenemos la vía intestinal, no se confundan, ¿no? Obviamente, tanto la vía biliar como la vía intestinal tienen como ruta de eliminación al final las heces, pues, ¿no? Las heces. O sea, pero esta es la vía biliar y esta es la vía intestinal, ¿no? Y a través de las heces eliminamos los fármacos. ¿Pero a qué se refiere con la vía intestinal? A que algunos fármacos pasan de la sangre, ¿no? De la sangre hacia la luz del intestino directamente, utilizando un mecanismo de transporte, miren, que en este caso es difusión pasiva, o sea, sin gasto de energía, difusión pasiva, o sea, a favor de la gradiente, ¿no? De mayor a menor concentración. Entonces, la vía biliar utiliza como medio de transporte para eliminar un fármaco, transporte activo, pinocitosis, que son mecanismos de transporte en que gastan energía. En cambio, la vía intestinal utiliza difusión pasiva, ¿no? Hay algunos fármacos que van a pasar de la sangre hacia la luz del intestino. Al final, tanto la vía biliar o la vía intestinal, al final pues se eliminan por las heces, pues, ¿no? Por la materia fecal, ¿ya? En el caso de qué fármacos o qué características de los fármacos, ¿no? Van a, en este caso, eliminarse por vía intestinal.
van a eliminarse los fármacos también hidrosolubles. Y miren acá la diferencia, forma ionizada. Miren acá, ¿no? Las formas ionizadas buscan la vía intestinal, ¿ya? A diferencia, pues, de la vía biliar o la vía renal, donde predominan las formas no ionizadas. Y, por ejemplo, los ácidos orgánicos utilizan esta ruta de eliminación, que cuantitativamente es menos importante, ¿no? Pero también, obviamente, hay algunos fármacos, ácidos orgánicos, que utilizan la vía intestinal como medio o ruta de eliminación. Ahora, quiero hacerles recordar que hay la llamada circulación enterohepática, ¿ya? La circulación enterohepática. ¿Y a qué viene el comentario de la famosa circulación enterohepática? Entonces, hay algunos fármacos, ¿no es cierto?, que se metabolizan en el hígado por conjugación. Lo hemos mencionado, ¿no? Es una reacción de fase 2, acuérdense, ¿no? Reacción de fase 2, la conjugación, que lo hace la enzima UDP, glucoronil, transferasa. Entonces, esos fármacos que se metabolizan por reacción de fase 2, como les había comentado acá, metabolizados, ¿no?, por conjugación, buscan la vía biliar para eliminarse. Miren, ahí está la vía biliar. Entonces se eliminan y es así como llegan al intestino para eliminarse en las heces. Pero acordémonos que en el intestino hay bacterias. Bacterias que tienen una enzima, ¿no?, que es la glucoronidasa. Y esa enzima de las bacterias del intestino lo que van a hacer es desconjugar al fármaco. Entonces, lo que estaba conjugado, el fármaco, porque se había metabolizado así en el hígado, ¿no?, se desconjuga y deja al fármaco, deja al principio activo en su forma que puede ser nuevamente reabsorbida. Y a través de la circulación portal, nuevamente llegar a la sangre. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de circulación enterohepática. Entonces, aquellos fármacos, chicos, que hacen conjugación en su metabolismo y realizan circulación enterohepática, que lo hemos mencionado, pueden tener, miren, pueden tener, y ahí viene la importancia, mayor tiempo de vida media y por lo tanto mayor duración de su efecto terapéutico. Entonces, cuando les mencionen el fármaco, un fármaco determinado, realiza circulación enterohepática, ya sea aquel fármaco que se elimina por vía biliar o por vía intestinal, cualquiera de los dos, porque al final, ya sea vía biliar o la intestinal, llegan al intestino donde hay estas bacterias que desconjugan al medicamento. Entonces, aquel fármaco que realiza circulación enterohepática va a tener mayor tiempo de vida media y mayor duración de su efecto terapéutico. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado, ¿no? Esos fármacos que se conjugan, llegan al intestino, ¿no?, y las bacterias la desconjugan, dejando libre al principio activo y este regresa a la sangre por la circulación portal. Entonces, de esa manera la concentración plasmática del fármaco, ¿no?, aumenta y por ende su tiempo de vida media. Y por lo tanto, si tengo más fármaco, más principio activo en la sangre, obviamente este se va a distribuir a su sitio o su órgano diana para cumplir su efecto terapéutico, ¿ya? Entonces, esta es la conclusión, que aquellos fármacos que tienen circulación enterohepática tienen mayor tiempo de vida media y mayor duración de su efecto. Ya está. Y luego tenemos otras rutas de eliminación, ¿ya?, que cuantitativamente ya son menos importantes. Por ejemplo, en el caso del pulmón, ¿no?, la vía a través del aire expirado, a través de la expiración, ¿no? Entonces, el pulmón también es un medio de eliminación para aquellos fármacos, por ejemplo, que son gases, líquidos volátiles, ¿no?, insolubles en sangre y tejidos, ¿no?, que utilizan como transporte para eliminarse
difusión pasiva, así como la vía intestinal, sin gasto de energía. Tal es el caso de los anestésicos, del cloruro de amonio, etc. ¿No? Muy bien. Los fármacos, ¿no?, que tienen que se utilizan por vía inhalatoria, la mayoría también se elimina por el pulmón. Luego tenemos ya lo que viene a ser la saliva. La saliva también es una vía o una ruta de eliminación en la cual se utiliza como mecanismo de transporte de difusión pasiva, algunos transporte activo. Miren las características del fármaco que se pueden eliminar por la saliva: fracción liposoluble, su forma no ionizada, ¿no? Entonces, tal es el caso de la tiamina o vitamina B1, las tetraciclinas, el alcohol, algunos metales también como el plomo o la fenitoína, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto?, que también la saliva participa como un medio, ¿no?, un medio para lo que viene a ser la eliminación de fármacos, ¿ya? Incluso indirectamente, al medir la concentración del fármaco en la saliva, podemos predecir la concentración plasmática de fármacos. Tal es el caso, por ejemplo, de las anticonvulsivantes, ¿no?, fenitoína, carbamazepina, ¿ya? Eso se hace indirectamente, sabiendo cuánta cantidad, cuánta concentración de fármaco hay en la saliva, podemos calcular la concentración plasmática de dicho fármaco, ¿no? Entonces se utiliza de manera indirecta. La leche materna también es una ruta de eliminación, ¿ya? La leche, a través de la leche materna, por difusión pasiva, se puede eliminar también medicamentos. También la fracción libre del fármaco, miren las formas liposolubles. Cuando son formas hidrosolubles se utiliza pues la orina, la vía urinaria, la más importante, la vía renal, y también por ahí la vía biliar, ¿no? Su forma no ionizada, ¿ya? Entonces esos fármacos que tienen esta característica se eliminan o se pueden eliminar por la leche materna. Tal es el caso de las bases orgánicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la leche, recuerden que tiene un pH ácido en comparación al plasma. El pH de la leche materna es 6.5. Entonces es ácido en comparación al pH de la sangre, ¿no?, que es 7.35, 7.45. Entonces, como la leche materna es más ácida que el plasma, entonces aplicamos la ley del atrapamiento iónico. Entonces, como el medio, la leche en este caso, es ácida, vamos a favorecer la excreción de bases, ¿no es cierto?, de bases, como habíamos visto en la orina, ¿no? Si la orina se acidifica, favorecemos la excreción de bases débiles. Si se alcaliniza, favorecemos la excreción de ácidos débiles. Entonces, es por eso, ¿no? Ahí también se aplica el atrapamiento iónico. Muy bien, también tenemos acá la cafeína, la codeína, los macrólidos, ¿no? En este caso, miren, y es importante conocer qué medicamentos se pueden excretar por la leche materna, porque también pueden afectar al lactante, pues al recién nacido, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante conocer qué medicamentos también se excretan por la leche materna. A través de la piel, ¿no? A través del sudor, a través de la descamación de la piel, a través del cabello, se puede eliminar también fármacos, ¿no? Miren, nuevamente, difusión pasiva, fármacos en su fracción libre, liposoluble, formas no ionizadas, ¿no? Miren estas de acá. Entonces, comparten esa característica. Ácidos, bases orgánicos débiles, metales pesados como mercurio o arsénico, ¿no? Por ejemplo, esto sirve en la medicina forense, ¿ya, chicos? ¿No? En la medicina forense, ¿no? Se utiliza el cabello para ver si un paciente, por ejemplo, ha sido envenenado, ¿no? O ha sido expuesto a lo que viene a ser mercurio o arsénico. Porque estos metales
se pueden eliminar a través del cabello, ya que se quedan adheridos al grupo sulfidrilo de las proteínas que hay en el cabello. Entonces eso, por ejemplo, sirve en medicina forense, ¿no? Para saber si el paciente ha estado expuesto o ha sido contaminado por estos metales. Muy bien, eso se aplica, por ejemplo, en medicina forense. Ya está. Muy bien, entonces ahí hemos revisado las rutas o vías de eliminación. Vamos a ver las cinéticas de eliminación. Hay dos tipos de cinética en farmacología. La cinética de orden cero, también llamada no lineal o no dependiente de la concentración plasmática, y la otra que es la de orden 1, o también llamada lineal, o dependiente de la concentración plasmática. Quiero que entiendan bien estas dos cinéticas de eliminación. Bien, la más rara es esta, la de orden 0. La más importante es la de orden 1. Esta es la ruta o, digamos, la cinética que utiliza la mayoría de los fármacos para eliminarse. La cinética que utiliza la mayor cantidad de fármacos para eliminarse es la cinética de orden 1, también llamada lineal o dependiente de la concentración. Pero expliquemos cada una de ellas. Ya está. En el caso de lo que viene a ser la cinética de orden 0 o no lineal, más que interpretar este gráfico, lo que quiero que vean es que hay dos formas de expresarlo. Uno de forma numérica, que es este primer gráfico, la expresión de forma numérica, que lo van a encontrar así, miren, como una línea, ¿no? Una línea hacia abajo. Y esta es la expresión logarítmica, o el gráfico logarítmico. Ahí está, logarítmico. Y acá sí lo van a encontrar como si fuera una curva, miren. Una curva, ¿no? Entonces acá como una línea y acá como una curva. Obviamente estamos comparando, miren, la concentración del fármaco en el plasma a través del tiempo, ¿no? Concentración del fármaco en el plasma a través del tiempo. Entonces, cuando hacemos la gráfica numérica, en una cinética de orden 0, miren, sale una línea hacia abajo. Porque conforme avance el tiempo, miren, conforme avance el tiempo, la concentración plasmática va disminuyendo, a través del tiempo. Pero la cantidad que va disminuyendo, o sea, se le llama así el ratio de eliminación o cantidad del fármaco que se va eliminando por determinado tiempo, es constante, Entonces es como que les pongo, ¿no? La dosis de un fármaco, ¿no? Administrado es 100 miligramos. Ya está. Pasa 4 horas y ahora es 80 miligramos. Nuevamente, pasa 4 horas y ahora, ¿no es cierto? Ahora es 60 miligramos. Pasa 4 horas y ahora es 40. Pasa 4 horas y ahora es 20. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, digamos, esa es la cinética de eliminación de un fármaco si tiene la cinética de orden 0 o no lineal. Entonces, miren que el radio de eliminación, ¿cuánto sería? Miren, pasa 4 horas, se reduce 20 miligramos. Pasa 4 horas, 20 miligramos. Pasa 4 horas, 20 miligramos. Pasa 4 horas, 20 miligramos. A eso me refiero con que el ratio de eliminación es constante. El ratio de eliminación es constante. Y el tiempo de vida media es variable. Acá es variable. Por eso es que muy pocos fármacos, ¿no?, siguen una cinética de eliminación de orden 0. Porque al ser variable el tiempo de vida media, es muy difícil de predecir sus concentraciones plasmáticas, ¿ya, chicos? Es por eso que muy pocos fármacos, solo contaditos, por ejemplo, la aspirina, los salicilatos, como por ejemplo el etanol,
como por ejemplo la fenitoína, a dosis altas siguen una cinética de orden 0. Aspirina, etanol, fenitoína a dosis altas. Ya está. Entonces, cuando tengan ese ratio de eliminación constante y el tiempo de vida media es variable, ahí hablamos de una cinética de orden 0 o no lineal. Que cuando lo expresamos en logaritmo, miren, va a salir ya acá como una especie de curva. ¿Ya? Ya está. Eso más que nada para ver, ¿no? O la representación gráfica, ¿no? Cuando es numérico, es una línea. Y cuando es... Y lo que más se utiliza es logarítmico, sale una curva, ¿no? Por eso le llaman no lineal, por esto, porque lo que más se emplea es la representación logarítmica. Ya está. Vamos a diferenciarlo de esta, que es la más importante. Esta es la que te debes acordar, porque la mayoría de los fármacos siguen una cinética de orden 1, también conocida con el nombre de cinética lineal o dependiente de la concentración plasmática. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, administramos un fármaco de 100 miligramos, ¿correcto? 100 miligramos, ya está. Pasa 4 horas y ahora es 50 miligramos. Pasa 4 horas y ahora es 25 miligramos. Pasa 4 horas y ahora es 12.5 miligramos. Entonces, ¿qué te estás dando cuenta acá? Que pasado un determinado tiempo, el ratio de eliminación ya no es constante. El ratio de eliminación es variable, ¿no es cierto? Es variable el ratio de eliminación. ¿Por qué? Porque acá abajo 50, acá abajo 25, acá abajo 12.5. Entonces va cambiando el radio de eliminación. Lo que es constante acá en la cinética de orden 1 es el tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta acá, miren, ¿cuánto es la fracción que se elimina en 4 horas? 50%. Acá 50%. Acá 50%. Ese es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media, como lo ya vamos a ver, es el tiempo determinado en el cual se reduce la concentración plasmática del fármaco al 50%. Esa es la definición de tiempo de vida media, ¿ya chicos? Es el tiempo en el cual se reduce la concentración plasmática al 50%. Entonces, si tú conoces el tiempo de vida media, vas a ver en qué momento se va a terminar de eliminar el fármaco. Entonces, al ser el tiempo de vida media constante, ¿ya? Porque estás viendo, el tiempo de vida media es una fracción, no es un ratio, es una fracción. Y esa fracción, que es 50%, siempre es constante. Entonces, eso es bueno porque vas a saber en qué determinado momento se va a eliminar el fármaco. Entonces lo vas a poder controlar mejor, ¿no? Las concentraciones plasmáticas. Por eso la mayoría de los fármacos siguen una cinética de orden 1, donde el tiempo de vida medio es constante, que es la fracción del fármaco, ¿no? Que se reduce al 50% en determinado tiempo. Y ese es el tiempo de vida media. Entonces, cuando hacemos la gráfica numérica, nos sale una curva, pero miren la diferencia, ¿no? La curva en este sentido. En cambio, si tú te acuerdas cómo era la curva o cómo era la representación numérica en la cinética de orden 1, una línea, ¿no? Así era, en orden 0, perdón. En cambio acá es curva. Y cuando haces tu expresión logarítmica, ahí, que es lo que más se utiliza, miren, sale una línea. Sale una línea. Por eso le llaman lineal, ¿no? Lineal. ¿Ya? Entonces, miren, el tiempo de vida media es constante. Pasa un tiempo de vida media, se reduce el 50%. Pasa otro tiempo de vida media, se reduce el 50%. Pasa otro tiempo de vida media, se reduce el 50%. ¿Se dan cuenta? Si yo acá grafico la de orden 0, salía así, ¿no?
la representación. Ya está, la de orden 0. Ya está. Les recomiendo que se acuerden la representación gráfica en su forma logarítmica, porque es lo que más se utiliza. Por eso a la orden 1 le llaman lineal, porque en su representación logaritma sale una línea, ya que el tiempo de vida media es constante. En cambio, en la de orden 0 sale una curva, como están viendo, porque su tiempo de vida media es variable. Ya está. Se dice entonces que un fármaco, ¿no? Más o menos como ya saben entonces el concepto de tiempo de vida media, cuando alcanza, pues miren como viene acá, ¿no? 2 o 3 veces su tiempo de vida media, decimos pues que ya el efecto del fármaco ya se ve reducida, ¿no? De forma apreciable. Entonces cuando tenemos 2 o 3 veces el tiempo de vida media, el efecto del fármaco ya prácticamente no se observa, no se ve o no se produce. Y cuando alcanza 5 veces el tiempo de vida media, ¿no? Ya prácticamente el fármaco se ha eliminado del cuerpo, ¿no? O de la circulación, cuando llegamos a 5 veces el tiempo de vida media. Ya está, eso es muy importante. Y vamos a terminar con la parte de los parámetros farmacocinéticos, ¿ya? En la práctica clínica, ¿no? O sea, la farmacocinética clínica tiene aplicación con estos parámetros, ¿no? Que te van a decir las características de un determinado fármaco. Por ejemplo, el volumen de distribución, el tiempo de vida media, la depuración o clearance o aclaramiento y la curva farmacocinética, ¿no? Que lo vamos a ver, el área bajo la curva. Se denomina el ABC, ¿no? Área bajo la curva. Ya está. Entonces, el volumen de distribución, por ahí que ya lo vimos, ¿no es cierto? Era más o menos predecir si el fármaco se concentraba en los tejidos o se concentraba en el plasma, ¿verdad? Entonces, cuando decíamos, si el volumen de distribución es alto, ¿qué quiere decir? Que el fármaco principalmente está en los tejidos, ha pasado fuera del espacio vascular. Entonces, cuando un fármaco tiene alto volumen de distribución, como por ejemplo la digoxina, ¿no? Que es un fármaco que tiene un volumen de distribución es muy amplio, entonces quiere decir que ha pasado a los tejidos, ¿no, chicos? Ha pasado a los tejidos, ha salido del plasma y se ha distribuido en gran cantidad a los tejidos. En cambio, si tiene un bajo volumen de distribución, quiere decir que ese fármaco se está quedando más en el plasma y llega difícil a los tejidos, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque vamos a ver que el volumen de distribución tú calculas, ¿no es cierto?, con una fórmula para determinar, obviamente, la concentración del fármaco, ¿no es cierto?, total, la concentración del fármaco total sobre la concentración plasmática, ¿no? Más o menos así calculamos el volumen de distribución. Entonces, si este volumen de distribución es alto, pongámoslo más de 1, pues quiere decir que se está concentrando en los tejidos el fármaco. En cambio, si es menos de 1, ¿qué quiere decir? Que se está concentrando en el plasma. Esa es la aplicación, ¿ya? Entonces, cuando el volumen de distribución de un fármaco es alto, quiere decir que se ha distribuido en los tejidos. Cuando es bajo, es porque se ha quedado en el plasma. El tiempo de vida media ya les mencioné. Es el tiempo en el cual se reduce al 50% la concentración del fármaco. Es el tiempo en el cual se reduce al 50% la concentración del fármaco. Se dice que un fármaco es de tiempo de vida media corta, cuando es menos de 5 horas, intermedia hasta 12 horas y larga más de 24 horas, ¿ya? Y eso nos va a permitir, pues, determinar la posología también, ¿no?, del medicamento. O sea, cada cuánto lo voy a administrar, cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, ¿no? Eso nos determina, ¿no?, también la forma de cómo administrar un determinado fármaco, ¿no?
La depuración o aclaramiento, obviamente si hay alta depuración, quiere decir que la eliminación es rápida de ese fármaco, ¿no? El cuerpo tiene bastante facilidad para eliminarlo, y si es bajo, mucho cuidado porque la eliminación es lenta y por lo tanto el fármaco puede acumularse, ¿no? Este es un parámetro muy importante, ¿ya? En farmacología, saber la depuración o aclaramiento, porque nos va a determinar cuán fácil es eliminar un fármaco, ¿no? Y su riesgo de retenerse, de acumularse y por lo tanto generar toxicidad. Y lo que viene a ser la curva farmacocinética, que lo vamos a ver, da cuenta de la disposición del fármaco. Porque acá en esta curva farmacocinética vamos a ver pues un fármaco cómo se absorbe y luego cómo se elimina, ¿no? Cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Recuerden que a eso les había dicho que se conoce con el nombre de disposición del fármaco. ¿Qué es la disposición del fármaco? Distribución, metabolismo y eliminación. Por eso es la suma, miren, del volumen de distribución más el aclaramiento, ¿no? Y se usa en estudios de bioequivalencia, esta curva farmacocinética, que es la de esta de acá, miren. Entonces, la curva farmacocinética de un fármaco nos trata de dar esas características que tiene el fármaco, como por ejemplo, ¿no? Su concentración máxima o concentración pico, y el tiempo al cual llega a su concentración máxima se llama tiempo máximo. Estos dos parámetros son muy buenos para ver la capacidad de absorción del fármaco, ¿no? Qué tan fácil se absorbe un determinado fármaco, ¿no? O sea, cuánto tiempo pasa para llegar a la concentración plasmática máxima, concentración pico del fármaco. El área bajo la curva, o sea, todo este área bajo la curva, ¿no? De lo que estamos graficando acá, ¿no? Nos representa, por lo tanto, la concentración plasmática del fármaco, ¿ya? El área bajo la curva, concentración plasmática del fármaco. Por lo tanto, va a haber una concentración mínima eficaz que te dice a partir de la cual vas a ver el efecto del medicamento. Concentración mínima eficaz. Y concentración máxima tolerada, porque si te pasas de esto ya vienen los efectos tóxicos. Entonces eso nos dice la curva farmacocinética, ¿no? Nos habla sobre la concentración plasmática del fármaco, que es el área bajo la curva, ¿no? Que está relacionada obviamente con la absorción, concentración máxima, tiempo máximo, la concentración mínima eficaz, la concentración máxima tolerada, y si yo hago la diferencia acá, tengo el índice o rango terapéutico. Índice o rango terapéutico. ¿Qué es esto de acá? Si un fármaco tiene un índice terapéutico amplio, eso es bueno, porque es difícil llegar a niveles tóxicos, ¿no? Ya que el índice terapéutico es amplio. Si es amplio, entonces, chicos, es más difícil llegar a niveles tóxicos, ¿no? Tendría que la concentración plasmática puede ser bastante, ¿no? Para llegar a niveles tóxicos. El problema viene cuando el índice terapéutico es estrecho. Porque si ese índice que estás viendo ahí, ese índice terapéutico es más pequeñito, entonces es más fácil llegar o pasar la concentración máxima tolerada y por lo tanto alcanzar niveles tóxicos y generar efectos adversos, ¿ya? Entonces, los fármacos que tienen índice terapéutico amplio, es difícil su intoxicación, a diferencia de los que tienen índice terapéutico estrecho. Tal es el caso de la digoxina, por ejemplo. En cardiología se ve bastante intoxicación por digoxina, chicos, porque el índice terapéutico de este fármaco es estrecho. Entonces, rápidamente alcanza concentraciones o sobrepasan la concentración máxima tolerada y se presentan los eventos tóxicos, ¿ya? Muy bien, esto de acá habla de la duración del efecto, miren, de acá a acá. Esa es la duración del efecto, ¿no es cierto? ¿Por qué no acá? Porque todavía no se ha alcanzado
la concentración mínima eficaz, o también le llaman umbral terapéutico. Todavía no se ha alcanzado, por eso no veo el efecto del fármaco. Y acá tampoco ya hay efecto del fármaco porque estás por debajo de la concentración mínima eficaz. Por eso el efecto es acá. El efecto es acá. Tienes que pasar, para ver el efecto del fármaco, tienes que pasar la concentración mínima eficaz, o también llamado umbral terapéutico, para ver el efecto del fármaco, ¿no? Y para ver efectos tóxicos, tienes que sobrepasar la concentración máxima tolerada, ¿ya? Muy bien, esa es entonces la famosa curva farmacocinética. De esa manera lo van a interpretar, ¿ya? Acá miren las formulitas para cómo calcular el volumen de distribución, ¿no? ¿Ya? Es dosis del fármaco, que representa básicamente la concentración del fármaco, ¿no? La dosis administrada sobre la concentración plasmática que alcanza el fármaco, ¿ya? Entonces, de esa manera calculamos el volumen de distribución. Es la dosis administrada del medicamento, del fármaco, sobre la concentración plasmática, ¿ya? Sobre la concentración plasmática del fármaco. Entonces, si te dicen, pues, ¿no? Administro 500 miligramos, ya está. Entonces te dicen, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Administro 500 miligramos de un fármaco, ya está. Eso es lo que voy a administrar, por lo tanto es la dosis. ¿Cuánto alcanza la concentración plasmática? Entonces a esta dosis la concentración plasmática es 250. Ya está, ¿no? Del fármaco. Entonces el volumen de distribución es la dosis administrada sobre la concentración plasmática en ese determinado momento y vendría a ser entonces un volumen de distribución de 2. Por lo tanto, cuando el volumen de distribución es amplio, ¿qué quería decir? Cuando el volumen de distribución es amplio, es más de 1. Quiere decir que cuando un volumen de distribución más de 1, quiere decir que este fármaco se está acumulando en los tejidos, está pasando más a los tejidos y menos en el plasma, pues, ¿no? Menos en el plasma, ¿ya? En cambio, si un volumen de distribución es menos de 1, quiere decir que predomina el fármaco más en el plasma y menos en los tejidos, ¿ya? Menos en los tejidos, ¿ya? Porque es un cociente entre la dosis administrada que tiene que pasar a los diferentes tejidos y la concentración del plasma, ¿ya? Pues eso, si es más de 1, predomina en los tejidos, menos de 1, predomina en la sangre, ¿ya? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que la digoxina tiene un alto volumen de distribución, ¿qué quiere decir? Que una vez administrada la digoxina, chicos, pasa diferente a los diferentes tejidos y su concentración en el plasma es pobre, porque ha pasado rápido a los tejidos, ya que su volumen de distribución es amplio. Entonces, cuando hay una intoxicación por digoxina, ¿dónde voy a encontrar la digoxina? En los tejidos, muy poco en la sangre. Por eso no podríamos utilizar la hemodiálisis, a pesar que es un fármaco que se elimina por vía renal, no puedo utilizar la hemodiálisis como tratamiento de la intoxicación por digoxina, porque la diálisis lo que hace es limpiar la sangre, limpiar el plasma, pero si la digoxina tiene un alto volumen de distribución, te está indicando que el fármaco ha pasado ya a los tejidos, no está en el plasma. Entonces no te sirve la hemodiálisis, por ejemplo, en los casos de intoxicación por digoxina. Lo que se hace es dar anticuerpos contra la digoxina en el tratamiento de la intoxicación. ¿Por qué? Porque ha pasado a los tejidos, ya que su volumen de distribución es amplio. En cambio, si un fármaco tiene volumen de distribución bajo, quiere decir que se concentra en el plasma, en ese fármaco sí puedo utilizar la hemodiálisis en casos de intoxicación. ¿Se dan cuenta la aplicación? Entonces,
eso es lo que nos traduce este parámetro, ¿no? El volumen de distribución nos dice la capacidad del fármaco para ir rápidamente a los tejidos o quedarse en el plasma. ¿Ya? Tengan esa idea. Luego tenemos acá la biodisponibilidad, ya que lo vamos a denotar con la letra F. Así se denota en farmacocinética. La biodisponibilidad que ya habíamos comentado en absorción, acuérdense, que es la cantidad del fármaco que alcanza la circulación sistémica, ¿no es cierto?, versus sobre la cantidad de fármaco administrado, ¿no? Es un cociente. Dicho de otra manera, la biodisponibilidad es cuánto del fármaco, porque tú sabes que cuando se administra un fármaco, vamos a poner este fármaco, ¿ya? Este es el fármaco. Cuando yo administro este fármaco alcanza, ¿no es cierto?, la circulación plasmática tal como está, ¿no es cierto?, tal como está. Ahí está, alcanzó la circulación plasmática. Pero otra parte del fármaco, ¿qué ha pasado con otra parte del fármaco? Se ha metabolizado, ¿no es cierto?, o se ha distribuido a los tejidos, ha salido fuera del plasma, o se ha metabolizado, ¿no? Lo que viene a ser el metabolismo de primer paso, o se ha distribuido a los tejidos. Entonces hay una cantidad de fármaco que se ha metabolizado a otros metabolitos, ¿no? O por eso lo pongo como triangulito, ¿ya? Triangulito. O se ha distribuido a los tejidos. Pero hay otra que ha quedado sin alterarse, se quedó en el plasma. Esa es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad, chicos, es la concentración plasmática de un fármaco inalterado, es decir, esa fracción del fármaco que no ha sido metabolizado y que no ha sido distribuido a los tejidos. Ya está, entonces esa es la biodisponibilidad, por eso se calcula así, la cantidad del fármaco que alcanza la circulación sistémica sin alterarse, ¿ya?, o sea, que no se ha metabolizado o distribuido, sobre la cantidad total del fármaco administrado. Entonces, si yo administro, ¿no?, por ejemplo, 500 miligramos de un fármaco, ¿cuánto de esto alcanza la circulación plasmática sin alterarse? Puedo decir 250, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la biodisponibilidad? 50%, porque esto al final se lleva a una fracción, a un porcentaje. Entonces, diré que la biodisponibilidad de este fármaco es 50%. Entonces, ¿qué quiere decir cuando te dicen que la biodisponibilidad es 50%? La dosis que tú administres del fármaco, ¿cuánto va a llegar a la circulación plasmática sin alterarse? El 50%, la mitad. Entonces, si tú administras 1 gramo de un fármaco, ¿ya? Vamos a poner como ejemplo nomás, ¿ah?, la amoxicilina, 1 gramo, y sabes que la biodisponibilidad es 50%. Entonces, ¿cuánto va a llegar a la circulación plasmática de esa amoxicilina que diste 1 gramo? La mitad, pues, 500 miligramos. Esa es la biodisponibilidad, ¿ya, chicos? Es la cantidad del fármaco que llega al plasma, a la circulación sistémica, sin alterarse. Ya está. Por ejemplo, cuando utilizamos la vía endovenosa, la biodisponibilidad es 100%, pues, porque estamos inyectando de frente a la sangre el fármaco sin alterarse, el 100%. La biodisponibilidad en la vía endovenosa es 100%, acuérdense, 100%. Ya está. Entonces, así podemos colocar diferentes ejemplos, ¿ya?, que ahorita vamos a ver. Tiempo de vida media. El tiempo de vida media, ya les había comentado, ¿no? Ahí está. Es la cantidad del fármaco, es el tiempo determinado del fármaco en la cual se reduce la concentración del fármaco en un 50%. Acuérdense eso. El tiempo de vida media es el tiempo en el cual, ¿no es cierto?, el tiempo en el cual se reduce a la mitad, se reduce al 50% la concentración plasmática del fármaco. Entonces, si yo te digo que el tiempo de vida media de un fármaco es 6 horas, entonces cada 6 horas se va a reducir el 50% de la concentración plasmática del fármaco. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿ya?
Creo que con eso se entiende mejor. Vamos a tomar la amoxicilina de nuevo, ¿no? Bien, este antibiótico bien utilizado, ¿no? Amoxicilina, ya está. De 500 miligramos, esa es la dosis que voy a administrar, ¿correcto? Ya está. Y te doy las características farmacocinéticas, ¿no? Te digo que su tiempo de vida media es de 6 horas y también te digo que la biodisponibilidad, bueno, que lo denotamos con la letra F también, biodisponibilidad es del 80%, vamos a poner del 50%, ¿ya? Para que el cálculo sea más práctico, del 50%, su biodisponibilidad, ya está, esa es la característica. Y te pregunto, ya, te voy a preguntar, ¿en qué momento la concentración de la amoxicilina llega a ser 125 miligramos? ¿En qué momento llega a ser 125 miligramos? Te dicen, ¿no? Calcula el tiempo en el cual la concentración de amoxicilina en el plasma llega a ser 125. Entonces, con estos parámetros tú puedes saber, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta dosis administrada, ¿cuánto va a llegar al plasma? Esa es la biodisponibilidad, ¿no? Entonces, de esta dosis que administraste, 500 miligramos, ¿cuánto llega sin alterarse al plasma? 50%, entonces 250. 250. ¿Y para qué te sirve el tiempo de vida media? Para saber que de acá a 6 horas de administrado, ¿en cuánto se va a reducir esta concentración plasmática? 50%, porque ese es el tiempo de vida media. Es el tiempo en el cual se reduce al 50% la concentración del fármaco. O sea, ¿cuánto va a ser? 125. Y así puedes seguir calculando. Pasas de nuevo 6 horas y se reduce el 50%. O sea, ¿cuánto va a ser ahora? La mitad de 125, ¿no? 62.5 miligramos. Y así. Entonces, la respuesta acá sería, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la concentración llegue a 125? Entonces recuerden que es 6 horas. Esa sería la respuesta. O si te hubieran preguntado, ¿no? ¿Cuánto debe pasar para que llegue a 62.5? 12 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá hemos aplicado el concepto de biodisponibilidad y también el concepto de tiempo de vida media. Ahí hemos aplicado. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Y el aclaramiento, depuración o depuración o clearance que les había mencionado, bueno, se calcula mediante esta fórmula, miren, 0.693 por el volumen de distribución y sobre el tiempo de vida media. O sea, acá utilizamos también, ¿no? El tiempo de vida media y utilizamos el volumen de distribución. Dicho sea de paso, ¿no? El volumen de distribución es directamente proporcional al aclaramiento o depuración, lógicamente, ¿no? Y también el tiempo de vida media está relacionado, ya que es inversamente proporcional, pues, a la eliminación. O sea, si un fármaco tiene alto aclaramiento, su tiempo de vida media va a ser menor, pues, ¿no? Si un fármaco tiene poco aclaramiento, o sea, poca capacidad de eliminación, entonces su tiempo de vida media va a ser mayor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos lo que viene a ser el aclaramiento, ¿no? El aclaramiento de un determinado fármaco relaciona al volumen de distribución y el tiempo de vida media, ¿ya? Directamente proporcional con el volumen de distribución e inversamente proporcional con el tiempo de vida media, ¿ya? Entonces es muy importante saber el aclaramiento de un fármaco porque nos habla de la capacidad de eliminación de ese fármaco. Entonces, si este fármaco tiene un alto aclaramiento, quiere decir que va a tener menos tiempo de vida media y va a ser más rápido su eliminación. Si tiene bajo aclaramiento, va a tener mayor tiempo de vida media y hay que tener mucho cuidado en la dosificación, porque podemos generar efectos adversos o alcanzar efectos tóxicos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta el aclaramiento o depuración, ¿ya? Y también lo utilizamos, miren, vamos a ver estas dos fórmulas, que es la dosis de ataque de un fármaco, ¿ya? Cuando un fármaco tiene
cuando se administra en los servicios de urgencia, ¿ya? En una emergencia, ustedes van a escuchar los nombres de dosis de ataque y dosis de mantenimiento. ¿Ya? Van a escuchar así, de un fármaco. ¿Ya? Por ponerles el ejemplo, ¿ya? La aspirina. La aspirina tiene una dosis de ataque. Cuando un paciente está sufriendo un infarto agudo de miocardio, ¿no? Como es el cuadro agudo que viene a la emergencia, la dosis de ataque es 300 miligramos de aspirina. Pero la dosis de mantenimiento es 81, 100 miligramos. Entonces, este es para el cuadro agudo, ¿no? En el servicio de emergencia, cuando está sufriendo un infarto el paciente. Y esta es la dosis de mantenimiento para el cuadro crónico, ¿no? Para mantener constante la concentración plasmática del fármaco y tener el efecto. En ambos tenemos el efecto terapéutico. La diferencia es que con la dosis de ataque alcanzo rápido la concentración pico, ¿se acuerdan? Concentración máxima. Y con la dosis de mantenimiento mantengo constante la concentración plasmática del fármaco, pero por encima del umbral terapéutico, para seguir teniendo el efecto del fármaco. Entonces van a escuchar esos términos, dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Y la dosis de ataque se calcula con el volumen de distribución por la concentración plasmática del fármaco sobre la biodisponibilidad. Y la dosis de mantenimiento se calcula con el aclaramiento del fármaco por la concentración plasmática sobre la biodisponibilidad. Miren, así se calcula. Entonces, para eso se utilizan estos parámetros. Ya sabes qué es volumen de distribución, ya sabes qué es aclaramiento, ya sabes qué es biodisponibilidad. Y obviamente este es el dato que te deben dar, que es la concentración plasmática del fármaco. ¿Ya? Y así se calcula la dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Entonces, sabiendo estos parámetros farmacocinéticos, el objetivo, chicos, es saber cómo se va a comportar un fármaco en el cuerpo humano. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Ya? Y lo van a ver siempre en las características de los fármacos. Entonces van a ver biodisponibilidad, tiempo de vida media, volumen de distribución, aclaramiento. Siempre lo van a ver en la práctica clínica y van a poder entender bien las características que tiene el fármaco. Muy bien, eso sería todo, chicos. Gracias por su atención. Cuídense bastante. Ya nos vemos.